De terrorismos a terrorismos. 14. Un modelo para desarmar. Parte 2. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Como típico déspota oriental, Saddam Hussein estableció un gobierno autócrata en Irak, controlando por completo la política, la economía y, cuando le fue preciso, a la religión. Para un admirador de Stalin, que comenzó su carrera política en un partido laico, socialista, como el Baas, fue notable el giro que tomó su conducta al convertirse en un presidente que decía seguir los preceptos mahometanos, en los momentos en que su alejamiento de la órbita occidental se hacía patente y estaba en cierne el conflicto con Kuwait. Es innegable que el Irak de Saddam Hussein alcanzó cotas económicas relevantes aprovechando los recursos petroleros, puesto que Saddam tuvo una política económica de corte nacionalista que se preocupó por recuperar el petróleo sin ser un pelele manipulado por los occidentales. En 1972 expropia la industria petrolera y establece una política económica progresista, invirtiendo en infraestructura y salud, preocupándose por el bienestar de sus súbditos, porque, como buen déspota, a lo arcaico, si el pueblo se comporta como súbditos obedientes, el autócrata suele mimarlo y complacerlo hasta donde pueda o sea conveniente. Pero hay de aquellos que osen oponérsele, pues no hay misericordia para los subversivos. No debe sorprendernos que Irak tuviera el nivel de vida más alto en la región aún en 1990, es decir, después de la guerra en contra de Irán, cosa que les incomodaba a las aves de rapiña imperialistas que anidan en Washington y en Tel Aviv. La presunta vinculación de Saddam Hussein con Osama Bin Laden, o de presentarlo como un patrocinador del terrorismo, así como hacedor de armas de destrucción masiva, eran y son meros infundios refutables desde aquel entonces. ¿Cómo podía ser Saddam un peligro para el mundo, y en particular para los Estados Unidos? Después de que los israelíes en 1982 destruyeron su complejo nuclear, pasándose por el arco del triunfo a la ONU, como suelen hacerlo al contar con el apoyo de los gringos. Pamplinas, los imperialistas le contaron una gran mentira al mundo para justificar la invasión neocolonial que ya sabemos iba derechito a controlar los pozos petroleros. Y que si se llevaron entre las patas el acervo cultural de Bagdad, debemos entenderlo como un episodio más del típico comportamiento de los bárbaros cristianos, cruzados, los que desde el medioevo hasta el presente, respaldados por sus iglesias dogmáticas, se sienten superiores por detentar la única y verdadera religión del mundo, la que suponen procrea su desarrollo o progreso, manifiesto cual teodicea que los designa a dominar el mundo porque así lo quiere Dios. Y peor cosa viene a ser la ideología pseudo-religiosa que se presenta al amalgamarse una iglesia fundamentalista norteamericana con el sionismo. Se cree en la espada del arcángel cuando que son engendros del dragón. En el momento oportuno, el antiguo jefe de la Comisión Especial de Naciones Unidas, que inspeccionó el arsenal iraquí entre 1991 y 1998, Scott Ritter, desenmascaró la falsa acusación. No hay armas de destrucción masiva en Irak. Los inspectores eliminaron en un 95% la capacidad para fabricarlas y sería fácilmente detectable un esfuerzo por reconstruir los arsenales. Y añade, Saddam Hussein sabe que si tiene armas de destrucción masiva, es hombre muerto. Y lo que es más, en su libro Endgame, Ritter denuncia que la Comisión Especial hizo labores de inteligencia en provecho de la CIA y acusó a los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido de arruinar el programa de desarme de la ONU, como parte de una estrategia para provocar una guerra con Irak y derrocar a Hussein. El informe global sobre terrorismo difundido en abril del 2001 por el Departamento de Estado de la Unión Americana mencionaba que a la sazón habían 29 organizaciones terroristas importantes en el mundo, de las cuales 14 de ellas eran de confesión islámica, recibiendo algún tipo de apoyo de los siguientes gobiernos: Afganistán, Irán, Libia, Líbano y Siria. La organización Abu Nidal, ANO, cuyo líder
al-Banna fue ubicado en Irak en diciembre de 1998. Se consideraba que recibía apoyo de Hussein y Siria hasta 1987. Es notable que disminuyera su actividad en la década de los 90 y, según este informe, sería el único caso de agrupación terrorista con nexos en Irak. Un especialista en el tema de nombre Josep Bondansky nos da una versión sobre el terrorismo islámico que se organiza a partir de 1997, promoviendo una nueva yihad contra Estados Unidos, dejándose ver que son los iraníes quienes encabezan el patrocinio del terrorismo islámico, secundados por Pakistán y Sudán, estableciendo liderazgo sobre un gran número de organizaciones terroristas de fe musulmana y concediéndole un lugar honorífico a Osama Bin Laden, pero sin que el saudí árabe fuese el líder, y menos después de ser expulsado de Sudán en 1996. Nos debe constar que Irak padeció una guerra permanentemente hostigado por la Fuerza Aérea de la OTAN, guerra de baja intensidad en la que el pueblo iraquí resultó afectado por el embargo que les impuso las Naciones Unidas, según esto, para castigar a Saddam Hussein. El número de muertos civiles en la guerra del Golfo, más los muertos por los residuos radioactivos que producen cáncer, más los muertos por falta de alimentos o de medicinas, más los que han muerto en esta última invasión, más los que continúan muriendo víctimas de los atentados terroristas y en el fuego cruzado, ¿cuántos suman? Entre cifras, no se puede apreciar el dolor y el sufrimiento que padece el pueblo iraquí, sacrificado entre la espada de Saddam y el muro que significó el bloqueo impuesto por las potencias occidentales. Y peor cosa fue el arribo de los ángeles del infierno, que llegaron para salvarlos y a quienes habrían de recibir con flores y cánticos, según la gran mentira que se fabricó en Washington. La alianza Estados Unidos-Gran Bretaña la hemos calificado de natural, dadas las relaciones históricas que acercan a ambos países y más ahora que en las dos áreas estratégicas de la industria imperialista, petróleo y armamento, los intereses de ambas potencias nucleares están entreverados. E incluso también ocurre lo mismo con la banca. El eje angloamericano de defensa y política exterior es la fuerza que se encuentra detrás, dirigiendo las operaciones militares en Asia Central y el Medio Oriente. El acercamiento entre Londres y Washington es congruente con la integración de los intereses comerciales británicos y estadounidenses en rubros como la banca, el petróleo y la industria de la defensa. La fusión British Petroleum, BP, y American Oil Company, AMOCO, para formar el más grande consorcio petrolero del mundo, influye de manera directa en el patrón de relaciones entre esos dos países y es la base de una relación cercana entre el presidente de Estados Unidos y el primer ministro inglés. En 1999, a finales de la guerra en Yugoslavia, el fabricante de armas británico British Aerospace Systems, BAES, se integró plenamente al sistema de suministro de equipo bélico de los Estados Unidos, lo que indica que la política queda supeditada a los intereses militaristas. Y la tercera vía desacreditada desacreditada como compartida del Partido Laboral a la línea thatcheriana neoliberal. Tony Blair hace las veces de bulldog de Bush, convirtiéndose en su incondicional, porque así lo dictan los imperativos capitalistas que establecen las grandes empresas británicas en estrecha alianza con las norteamericanas, en lo que se han convertido las democracias modelo de Occidente, en un teatro de parodias demagógicas, rayando en ser teatro del absurdo, el que a su vez remata en terribles dramas y tragedias, lo que no importa gran cosa en Occidente, porque los miles y miles de muertos son palestinos, afganos, iraquíes, y Bush, Blair, Aznar, Berlusconi son viles fetiches haciendo el ridículo, argumentando pruebas que resultan falsas una tras otra, poniendo después como chivo expiatorio a la ya de por sí odiada Central de Inteligencia, o en su defecto, en el caso de Blair, sacando evidencias de posibles ataques inminentes y fulminantes desde Irak de trabajos de aficionados tomados del Internet. Papelazo de Blair. Mientras que el Junior, fiel a los intereses de la oligarquía petrolera tejana, de la que forma parte y a la vez representa,
monta una campaña ridícula, digna de un burlesque, utilizando la vieja cantaleta, más rayada que un LP, declarando que en nombre de la justicia absoluta que los Estados Unidos representan, se lanzaba la jauría de perros del infierno contra el pueblo de Irak para liberarlos y establecer la democracia. Bla, 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 bla. La comedia humana se ha convertido en vil burlesque protagonizado por títeres. Y por igual, el otro aliado maligno, Aznar, tuvo un comportamiento antidemocrático para apoyar a su Superman, Bush. Aznar es un neofranquista que en su papel de ser gato de Bush, muchas gracias por haberme invitado a su casa en Texas, le quedo infinitamente agradecido, no sé cómo se lo pagaré, miau. Se convirtió en su incondicional, dándole la espalda a la Unión Europea, un craso error, porque España ha conseguido desarrollarse en el periodo postfranquista gracias a ser incorporada en el conglomerado europeo que es encabezado por Alemania y Francia, países que se opusieron a la invasión. Todo sea por apuntalar la intromisión del neocolonialismo que España realiza en América Latina. Al parecer, sin que hasta el momento las empresas gringas pongan mala cara. Y decir neofranquismo es decir continuidad de una política de extrema derecha, ahora llevada a cabo bajo procedimientos democráticos. Para cuando tenemos que el neocolonialismo hispano en Iberoamérica es un hecho, explotando los hidrocarburos mexicanos gracias a los ilegales contratos de servicios múltiples. Se trata de Repsol, Endesa, Unión Fenosa, Iberdrola, lo mismo que los bancos, el Grupo Santander y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Empresas que en la propia España se apoderan de la generación de energía, cosa que ya ha resentido la población con el incremento de los precios y la ineficiencia, por lo que hábilmente se dirigen hacia Hispanoamérica para compensar las pérdidas, puesto que es obvio que no tienen la misma capacidad para competir con otras empresas europeas, neocolonialismo puro, sino que lo diga Iberdrola. De sus números negros, el 56% de sus ganancias las obtiene de México. Solo en 2003 obtuvo 1.000 millones de euros, de los cuales 552 millones salieron de México. Neocolonialismo propiciado por el capital imperialista que lanza a las empresas del norte sobre las del sur, obteniendo una nueva extracción de ganancias para capitalizar sus industrias, contando con la aprobación del gobierno del panista, felizmente neocolonizado. Recién fue al Distrito Federal el inefable Aznar a presentar un libelo en el que supone que el mundo peligra por el totalitarismo terrorista, lo cual es una falacia. Por el contrario, el totalitarismo del que debe cuidarse el mundo es el totalitarismo capitalista que marcha viento en popa hacia su consolidación. Un italiano que vive en España ha escrito algo con antelación que le viene a la medida a Aznar para refutarlo. El gran problema mundial es el terrorismo, desde luego, pero no el de ETA ni el de Al-Qaeda, sino el terrorismo de Estado y su inseparable complemento, el terrorismo del capital. En el Estado español hay una tasa de accidentes laborales que es el doble de la media europea. Eso significa que cientos de trabajadores mueren todos los años porque, sencillamente, sale más barato enterrarlos que pagar las medidas de seguridad que podrían salvar sus vidas. Y eso es terrorismo, sin comillas. Pero para mayor escarnio, ahora se sabe que el distinguido expresidente de España se gastó 2 millones de dólares del erario de su país para promover su imagen en los Estados Unidos en busca de que el Congreso norteamericano le otorgase una medalla, en algo que viene a ser una muestra más de la parodia democrática que padece el mundo, pues resulta que a pesar de todos sus esfuerzos y de su comportamiento ejemplar para con el imperio, este Misifus, como aliado de segunda, no ha logrado convencer de sus méritos al establishment estadounidense, por lo que no se han dignado en conferirle la tan anhelada distinción, la que por obvias razones ya le otorgaron a Blair. Pero lo más sarcástico del caso viene a ser el que a fines del 2003, solo unos cuantos congresistas en Washington habían estampado su firma en la propuesta. Todo cambió cuando llegaron los dólares de España, pues para pronto el número creció a 290.
La democracia del dólar nos da una muestra más de cómo funciona. Mientras que en España el Partido Popular alega que se trata de un contrato legal y habitual, y Aznar responde, se trata de un ataque a mi honorable persona. Berlusconi fue más precavido a la hora de apoyar a los invasores, pero no a la hora de enviar tropas. ¿Será porque está muy ocupado desgastando la economía italiana? Que conste que todos ellos procedieron de manera antidemocrática al realizar y apoyar la guerra contra Irak, porque los pueblos que gobernaban en su mayoría se oponían a ella. La sangre de los inocentes fluya sobre sus conciencias, si es que aún la conservan. Como quiera que sea, Bush se los agradece. Pueden estar seguros de que los aprecia tanto como a sus perros falderos.